Ahora vamos a revisar álgebra de nuevo. Sabemos que la fórmula de interés continuo se da por P es igual a P0 por E al poder de kt. Bien, si solucionamos esta ecuación para P0, obtendremos P0 es igual a P por E al poder de kt. Déjame mostrar ese verdadero rápido. Si queremos solucionar esta ecuación para P0, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por E al poder de kt, recuerda cuando las bases son iguales, y agregas tus exponentes tenemos E en el 0, y en el 0 nos daría un 1. Por lo tanto, tenemos esta fórmula, o el P sub 0 o P0 se refiere como el valor actual de una cantidad P cuando P0 se invierte en la tasa de interés K. Compuesto continuamente, y hacer, años después. El valor actual es la cantidad que debe depositar hoy para tener un balance de P dólares después de los años. Vamos adelante y miremos un ejemplo de esto. Encuentre el valor actual de $10,000 debido en 5 años al 4% compuesto continuamente. El valor actual igual $100,000 x al poder de 0,4 por 5. Muy claro. Esto sale 81.873.08 a dólar. Esto es lo mucho que tenemos que depositar hoy para tener $10,000 en esta cuenta a 5 años a partir de ahora. Bien, el último tema que vamos a echar un vistazo. Ahora supongamos que un flujo continuo de dinero irá a una cuenta a una tasa constante por año desde ahora hasta 2 años en el futuro. El valor actual acumulado PV, de un flujo de dinero continuo en una inversión a una tasa de RDT dólares por año desde ahora hasta los años hacia el futuro, es dado por este integral definitivo. Aviso esto, integral tiene un exponente negativo en E. K es la tasa de interés, y debe ser interés continuo. Este valor es la cantidad que debería ser depositada hoy para tener el mismo saldo como un flujo de dinero continuo después del tiempo dado. Aquí hay un ejemplo. Encuentre el valor actual acumulado de una inversión en un período de 5 años. Si hay un flujo de dinero continuo de $3,500 por año, y la tasa de interés es 8% compuesta continuamente, el valor actual acumulado será igual a la profundidad integral de 0 a 5 de 3.500. X a la potencia kt. 0,8t, dt. Ahora ya he hecho una pareja de estos que requieren la sustitución por el mismo tiempo. Iré directamente al calculadora para obtener el valor de este definitivo integral y luego interpretará los resultados. Matemáticas 9 presenta la profundidad comando integral. Ahora de nuevo aviso el exponente es negativo. Para valor actual acumulado. Y obtenemos un valor de $14,423.50. Otra vez, ¿qué significa esto si hago un depósito único hoy? Y dejarlo solo por 5 años en esta cuenta que paga 8% de interés continuo, tendría el mismo saldo como si pago $3,500 en la cuenta por año por 5 años. Aviso. Esto no nos dice lo que ese equilibrio sería en el futuro. Tendríamos que calcular el valor futuro para encontrar eso. Espero que ayude a explicar algunas de las aplicaciones de integración cuando se debe invertir. Gracias por sintonizar y que tengas un buen día.